Vimos en un video anterior que la interacción entre una bacteria y un organismo que era probablemente similar a una arquea había llevado entonces a la aparición de un tipo de célula que llamamos la célula eucariota. Faltó mencionar en ese video anterior el nombre de ese proceso. El nombre de ese proceso lo conocemos hoy en día como la teoría endosimbiótica. La teoría endosimbiótica fue desarrollada por una científica llamada Lynn Margulis. Lynn Margulis es una de las biólogas más importantes que existió en el siglo XX por una razón, y es que ella desarrolló esta hermosa idea de la teoría endosimbiótica que explicaba cómo se había originado la célula eucariota. Esta teoría endosimbiótica explicaba, por ejemplo, la razón por la cual el cloroplasto y la mitocondria tienen su propio ADN, como habíamos discutido anteriormente y como correctamente han observado algunos de los estudiantes que ven la transmisión en vivo. Es correcto. Es una idea que existe que dice que la razón de ser de este fenómeno pues es que son anteriormente o son descendientes de organismos que eran de vida libre. Esos genomas que se encuentran dentro de la mitocondria, dentro del cloroplasto, son similares a organismos que se pueden encontrar hoy en día. Por ejemplo, la mitocondria tiene un genoma que es muy similar al de una bacteria parásita transmitida por garrapatas que se llama Rickettsia prowazekii. Se cree que la mitocondria pues pertenece al grupo de las alfa-proteobacterias, que es donde se encuentra precisamente este tipo de bacteria. Entonces, ese es el nombre, la teoría endosimbiótica es el nombre del fenómeno que explica la aparición de la mitocondria. La que la propuso fue la científica Lynn Margulis, y las consecuencias de eso es pues, tener una célula extremadamente eficiente para hacer fotosíntesis, para producir energía, y que es capaz de tener energía para darse lujitos, como por ejemplo meter el material genético en un núcleo y empezar a reunirse de buenos amigos que garanticen la supervivencia, que se parezcan bastante a ellos, que tengan el mismo genoma incluso, y que de esa forma puedan garantizar en conjunto la supervivencia de lo importante, que es la información genética, que se mantenga esa información genética viajando en la línea del tiempo. Esa es la verdadera supervivencia y el objetivo de las especies en la Tierra. Acá todos estamos en una lucha para garantizar que nuestro material genético se mantenga en el tiempo. Cuando uno piensa en la vida, es eso. O sea, reflexiónelo un rato y verá cuál es el sentido de ser de esto. O sea, son unas moléculas de ácidos nucleicos que están obsesionadas con preservarse en términos de lo que dicen a lo largo del tiempo, y por eso usted ve que los animales luchan para conseguir pareja, por eso usted ve que las plantas gastan energía en desarrollar flores para atraer a otros polinizadores, porque es que el objetivo es preservar la identidad genética en el tiempo. Bueno. Bueno, entonces, ahora vamos a empezar a hacer diagramas que sean un poco más precisos de la célula y que nos muestren una mayor cantidad de partes. Listo. Vamos a hacer para este efecto y vamos a ver cuánto nos demoramos dibujando los dos tipos de células que tenemos para ver. Vamos a dibujar acá arriba entonces a la célula procariota. Vamos a escribir por acá procariota. Y vamos a dibujar por acá abajo entonces a la célula eucariota. Recuerde que la célula procariota es una generalización en la cual incluimos dos grupos que son diferentes, que son el de las bacterias y arqueas. ¿Pero por qué las ponemos juntas? Porque es que si se ven en el mismo, se ven a ver parecidas. ¿Listo? Entonces, a nivel estructural, a nivel de vemos, van a presentar superficialmente diferencias significativas de fondo bastante importante. Entonces,
Vamos a dibujar a esta primera, entonces vamos a dibujar, digamos, un óvalo, que es uno de los tipos de células bacterianas que existen, que se llama bacilo. Listo. Bacilo significa como ovalado. Cuando dibujemos un sistema, lo general, lo más común es dibujarlo por el límite del sistema. En este caso, pues lo que limita el sistema celular es la membrana. Entonces ahí tenemos la membrana dibujada pues de primero. En eucariota pues voy a dibujar algo que sea un poco más irregular. Y esa irregularidad existe ahí para explicar que la diversidad de formas que vamos a encontrar en esto, la diversidad estructural que va a existir en este tipo de célula es inmensa, ¿sí? Es extremadamente grande. Solamente es ver a una especie. No hablemos del humano, que ahí vamos a encontrar una diversidad de células muy grande, o de algún mamífero. Hablemos incluso de una mosca. En una mosca vamos a encontrar incluso más de 20 tipos de células distintas solamente en un órgano como el cerebro, ¿sí? O vamos a encontrar más o menos unos, creo que son como 15 tipos de células en el ovario de la mosca de la fruta drosófila. Entonces vamos a encontrar una cantidad de formas acá que es impresionante. Acá vamos a encontrar también diversidad de formas, pero vamos a encontrar que el 95 o un poquito más de células de las bacterias se van a reunir en bacilos, o en esta forma de acá que se llama de cocos, o en esta forma de acá que se llama de vibrio, que es como una coma, o en esta de acá que se llama espirilo, que es típica, por ejemplo, de Treponema pallidum, agente causante de la sífilis, ya se me olvidó. Bueno, listo. Entonces, ahí tenemos una cantidad limitada de formas, una cantidad extremadamente diversa de formas. Solamente para que vea un ejemplo contrastante de la cantidad de formas que va a encontrar en esta cuestión. Acá tenemos un eritrocito, célula predominante del tejido sanguíneo, del tejido circulatorio, y acá vamos a tener a una neurona, unidad funcional principal del sistema nervioso. Entonces, diversidad de formas, vamos a encontrar acá cantidades. Ahora bien, en la mayoría de las células de la naturaleza, bueno, la siguiente cosa, pues que ya limita a la célula y la separa, o sea, acá tenemos el límite de la célula que la separa con el resto del ambiente que la rodea. Ahora, ¿qué es lo siguiente que debemos dibujar? Pues bueno, acuérdese que esto es una carrera para heredar esta cosa que se llama el material genético. Acá en los procariotas vamos a tener el material genético generalmente como un cromosoma circular que se encuentra ahí depositado en el citoplasma. Ahí está, en el citoplasma. ¿Listo? Mientras que en la célula eucariota el principal material genético, el principal material, porque acuérdense que tenemos ese de la mitocondria y del cloroplasto que podríamos considerar los satélites, pero el principal material genético de la célula lo vamos a encontrar entonces contenido en unas estructuras que están más condensadas, que se llaman los cromosomas, que van a estar encerrados dentro de otra membrana, ¿sí? Y vamos a encontrar entonces otra membrana, que es una membrana plasmática, que voy a dibujar así como interrumpida, que esa membrana de ahí es el núcleo, ¿listo? Esa membrana ahí del núcleo, pues entonces lo que hace es encerrar el material genético. Y ahí dentro de ese núcleo entonces se nos van a encerrar dos procesos del dogma central de la biología molecular. Ahí adentro, en el núcleo, es el lugar en el cual en los eucariotas va a ocurrir la replicación del material genético, duplicación o replicación, por un lado, y va a ocurrir también la transcripción. ¿Sí? Diferente de lo que pasa en los procariotas. En los procariotas, a medida que se va formando incluso el ARN, que dibujaré de color rojo, supongamos que acá va una ARN polimerasa y se va formando acá este pedazo de ADN, de ARN, perdón, ARN. Ahí casi que mientras, o sea, todavía no se ha despegado, y de una le llegan los ribosomas, se unen ahí los dos pedazos y se unen varios.
Y ahí de una, sin dejarlo despegar todavía del ADN, y ahí sin dejarlo despegar del ADN todavía empiezan a sintetizar la proteína que vaya asociada. Eso es síntesis de proteínas acoplada a la transcripción, o sea, traducción acoplada a la transcripción, va ocurriendo ahí inmediatamente. Acá no, acá tenemos que la cosa es, espérenme un momento por favor. Qué vergüenza con ustedes, perdón. Entonces, vamos a encontrar acá que la replicación y la transcripción están separadas de la traducción. Acá dentro del núcleo no vamos a encontrar ningún ribosoma, no va a haber ninguno. Esos solamente se van a encontrar acá afuera. ¿Dónde van a estar? Van a estar asociados principalmente a un montón de cosas que va a tener la célula eucariota. Vamos a encontrar muchísima más complejidad en esto. Del núcleo se extiende entonces un conjunto de membranas que forman como una red de pliegues que se extienden por ahí y por dentro del citoplasma en todas las direcciones. ¿Sí? Vamos a encontrar dos tipos de estos pliegues. Vamos a encontrar unos que no tienen nada en su superficie, ¿sí? Son como lisos, y vamos a encontrar otros que van a estar llenos de gránulos. Incluso la envoltura nuclear, la membrana del núcleo, se encuentra llena de gránulos también, muy similar al retículo. Esos gránulos son los ribosomas, y eso significa entonces que el retículo participa en la síntesis de las proteínas. Ese es como uno de los lugares en donde se sintetizan uno de los tipos de proteínas que se llaman las proteínas de secreción. Las proteínas que son parte de la membrana o que van para afuera de la célula se sintetizan ahí, en esa estructura que se llama el retículo endoplasmático rugoso. ¿Listo? Hay otro retículo endoplasmático, ¿sí? Endo de adentro del plasma, retículo de red. Hay otro retículo endoplasmático que es una red de membranas, acuérdense como la plasmática, que se llama el retículo endoplasmático liso. Es liso porque no tiene ribosomas y entonces ahí ocurren otras cosas, como síntesis de ¿qué? Síntesis de membrana. ¿Sí? La membrana plasmática se sintetiza ahí en el retículo endoplasmático liso y pues viaja luego hacia la membrana y ahí se fusiona con ella y así puede crecer la membrana celular. Vamos a encontrar que, por ejemplo, al retículo endoplasmático rugoso, que es este que tiene ribosomas, se encuentran asociadas como unas burbujas, ¿sí? Planas. Esas burbujas aplanadas que se encuentran hacia afuera del retículo endoplasmático rugoso con respecto al núcleo se van a llamar el aparato de Golgi. ¿Que para qué sirve el aparato de Golgi? El aparato de Golgi sirve para terminar de madurar, para terminar de organizar esas proteínas que están siendo sintetizadas en el retículo endoplasmático rugoso y que van hacia afuera de la célula o hacia la membrana de las proteínas de la ruta secretoria. Los ribosomas, aclaro, no solamente se encuentran acá en el retículo endoplasmático, también van a estar en cualquier parte del citoplasma, ¿sí? No solamente eso, porque no todas las proteínas van para afuera de la célula. Las proteínas que van para el núcleo, las proteínas que, por ejemplo, van para la mitocondria o cosas así, esas proteínas se sintetizan por ribosomas del citoplasma. Las proteínas que van para afuera de la célula se sintetizan en el retículo endoplasmático rugoso, las que van para la membrana plasmática, o las que son del mismo retículo o del aparato de Golgi también se sintetizan ahí, ¿sí? Hacen parte de las que se sintetizan en esa vía. ¿Qué le falta a nuestro dibujo? Tenemos el núcleo, tenemos el retículo endoplasmático liso, rugoso, tenemos ya los ribosomas. Tenemos, bueno, acá también ya tenemos dibujados a los ribosomas. Vean que vamos un poquito lejos, sí, que no sé si notan alguna que otra diferencia entre esta procariota y la eucariota. Lo de la diferencia en complejidad sí que es real, o sea, existe, sí que existe desde la célula por dentro y también hacia afuera en términos de las interacciones que establecen con las células semejantes, con las células adyacentes. Vamos a dibujar también entonces a las fábricas energéticas de la célula, que son las mitocondrias, ¿cierto?
Vamos a dibujarlas así como con estas rayitas en el centro, que en un futuro se entenderá qué representan, ¿no? Cuando veamos precisamente esta estructura celular. Ahí es donde se fabrica la moneda energética de la célula, que es el ATP, ¿sí? Esto es una fábrica de ATP impresionante que le da a este sistema una cantidad de energía muy grande en comparación con, digamos, la célula procariota. Tenemos también en esta célula eucariota que cuando se trata de vegetales, pues vamos a encontrar esta estructura que es el cloroplasto. Listo. Que el cloroplasto, pues como decía, está encargado de fabricar glucosa, carbohidratos, a partir de dióxido de carbono. Importante, en las bacterias, en las arqueas, en los hongos, en las plantas, vamos a encontrar una estructura que se llama la pared celular, ¿sí? ¿De qué color la dibujáramos? Dibujémosla de azul. La pared celular. Y acá pues vamos a dibujarla también por cuestiones de inclusión. Pared celular. Prácticamente los únicos que no tenemos pared celular somos los animales, ¿sí? De resto, las plantas, los hongos, las bacterias, las arqueas, los protozoarios, prácticamente todos en la naturaleza tienen paredes celulares, excepciones sí las hay, por ejemplo en bacterias, Mycobacterium es un género de bacterias que causan enfermedades como por ejemplo la tuberculosis o la lepra, ahí vamos a encontrar organismos que no tienen pared celular. En fin, en biología hay una excepción para todo, ¿sí? Por ejemplo, incluso hay eucariotas que no tienen mitocondrias. Por ejemplo, Microsporidium es un tipo de hongo que carece de mitocondrias. O, por ejemplo, estos protozoarios del grupo de los Parabasalia, Trichomonas vaginalis, agente causante de una enfermedad muy incómoda que se llama triconomiasis o triconosomiasis o algo así. Ese es un protozoario que en vez de tener mitocondrias, pues tiene hidrogenosomas, lo cual utiliza para procesar en vez de oxígeno como aceptor final de electrones, hidrógeno. Es una cosa bien fantástica, ¿no? Pero entonces, bueno, acá tenemos a la célula procariota y a la célula eucariota. Diferencias muchas. Este es un dibujo extremadamente resumido, me disculparán los eruditos porque sabrán que faltan cosas, como por ejemplo el lisosoma, los peroxisomas, como muchas estructuras, pero bueno, esto es una aproximación general en la cual estamos presentando el tema pues como a grandes rasgos. A ver qué se me queda por decir. Entonces, bueno, ahora que conocemos un poco sobre la estructura de la célula eucariota, pues entonces ahora nos corresponde empezar a conocerla más a fondo y conocer la letra menuda que existe sobre cada una de estas partes que diagramamos acá. Para poder entonces conocer a fondo esta célula, pues entonces es necesario que hablemos de lo que la identifica más que cualquier otra cosa. Hay células eucariotas que no tienen pared, hay células eucariotas que no tienen mitocondria, hay células eucariotas que no tienen cloroplasto, hay células eucariotas que carecen de cosas, pero lo que todas tienen es el núcleo, ¿sí? El núcleo es la parte que hace que una célula eucariota sea eucariota. Entonces, por esa razón, a continuación, en el próximo video, pues continuaremos hablando sobre la estructura y la función del núcleo.